Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 5 de noviembre, la Iglesia celebra el día de San Celestino V, también conocido como Pedro de Celestino. Recordemos que Pedro Celestino fue un hombre de mucha oración, siempre le gustó el silencio, la meditación. Se dice que desde muy joven frecuentaba a un ermitaño que vivía en la oración y este le enseñó el arte de la oración y la meditación. Tuvo 11 hermanos más, eran 12 en la casa, y él, el más pequeño, fue el que se dedicó al sacerdocio. Su madre siempre quiso que en la familia hubiese alguien dedicado al Señor. Incluso él llegó a decirle: mami, tranquila que yo te voy a dar esa alegría que tanto desea tu corazón. Su madre, inclusive, al darse cuenta de que él tenía estos dotes para la santidad, para la oración, una inteligencia maravillosa, se dedicó ella misma a enseñarlo. Y aunque tuvo muchos inconvenientes, luego lo mandó a estudiar, aunque tuvo que trabajar mucho para costear sus estudios, dice él que ella fue la mejor maestra que pudo tener. Aprendió, el primer libro que aprendió a leer fue el libro de los Salmos. Y yo me pregunto hoy, ¿cuál es el libro que yo más leo? ¿Cuál es el libro con el que yo enseño a mis hijos a leer? ¿Por qué no enseñar a nuestros hijos a leer estas Biblias que tienen imágenes? ¿Por qué no enseñar a mis hijos a leer? ¿Por qué no ponerlos, en vez de que vean tanto YouTube, tanto Netflix, tantos muñequitos? ¿Por qué no ponerlos a ellos a que lean un libro que los lleve a la presencia de Dios, que los lleve a ellos a conocer más del Señor? Hoy es un día para que yo me cuestione y me pregunte, ¿qué estoy enseñando a mis hijos? ¿Cómo yo, como padre, como tú como madre, estás educando a tus hijos? Incluso en medio de esta pandemia que estamos viviendo, es un día maravilloso para preguntarnos y para animar a esas madres también que están con tanto esfuerzo enseñando, educando a sus hijos. Así que hoy quiero aprovechar este espacio para felicitarte a ti, padre, y a ti, madre. Recordemos que este fue el primer papa que renunció a la iglesia porque él era muy dedicado a la oración. Celestino era un hombre que meditaba, y como la iglesia se había dividido en dos partes en ese momento, tenía 2 años sin elegir a un sumo pontífice, y entonces todos se pusieron de acuerdo a escoger a un religioso, a un ermitaño, un hombre que fuera sacerdote, pero un monje muy santo, de forma tal que, como ya se conocía la fama de santidad que tenía Celestino, fueron y lo buscaron, y allá le llevaron la sentencia diciéndole que él era el sumo pontífice de la iglesia. Se dice que él se tiró a llorar y empezó a llorar muchísimo, pero tuvo que aceptar el cargo. Cuando llega, se dio cuenta de que no estaba preparado, de que había sido un error aceptar el cargo porque no hablaba bien el latín, porque no conocía las leyes pontificias que regían en la iglesia en Roma, porque él no tenía la prudencia, no tenía los conocimientos para no dejarse engañar. Incluso él, señores, era tan honesto, no estaba preparado para ello, que llegó a nombrar a 3 personas para el mismo puesto. Imagínense ustedes, como lo que más le gustaba era orar, estar en silencio, se mandó a construir allá en Roma, se mandó a construir una celda para él estar en la oración, y mientras él estaba orando, meditando, reflexionando, no había quien firmara ningún documento pontificial. Es por eso que él entonces decide hacer una redacción de un documento que decía que el Papa sí podía renunciar a tan alto cargo, y luego leyó su renuncia expresando que había sido un error para él tomar el cargo del sumo pontífice, aunque en su ordenación habían ido más de 200.000 personas, aunque a diario lo visitaba mucho por su fama de santidad y de oración, tuvo que renunciar, llegando a ser el primer papa que renunció a la iglesia, a este gran cargo. Desde ahí se fue entonces a orar, se decidió ir como un monje, se quitó todos sus ornamentos pontificios y se vistió como un sencillo fraile, como un monje. Se fue a dedicar a la oración y a la reflexión. Después de esto, la gente se puso furiosa: ¿dónde está? Que era un santo, que por qué, y lo mandaban a buscar a la ciudad, y él no quería estar dedicado a la oración, y por eso entonces fue enviado a un lugar donde ahí estuvo preso directamente, dedicado solamente a la oración y a la meditación. A los que le decían: pero ¿por qué estás preso? ¿Por qué no puedes salir? Él les decía: lo que más he querido en toda mi vida es este espacio, una celda para estar dedicado a la oración, para estar dedicado a la meditación, recordando que cuando él
todavía estaba en su casa, también se había construido una celda donde él solo cabía de pie o acostado y se dedicaba allí durante 3 años a la oración y a la meditación. Hoy es un día para que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo por mis hijos? ¿Cómo estoy enseñando yo a mis hijos? Hoy es un día para que nos preguntemos, ¿cuál es el libro que más leo? Hoy es un día para que nos preguntemos y nos cuestionemos, ¿qué estoy haciendo yo para que la iglesia pueda crecer en santidad? ¿Qué estoy haciendo yo con mi oración personal? ¿Estoy dedicando tiempo de calidad a la oración? Hermanos y hermanas, si quieres conocer más de la vida de este santo, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga.